Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Bendito sea el fruto de tu vientre. El Mesías inexistente. He sido un hombre de fe por mucho tiempo. Mis oraciones se han alzado al cielo una infinidad de veces. Sin embargo, al día de hoy, no sé quién o qué las estaba escuchando. Ya estoy en mi lecho de muerte mientras escribo esto, y aunque solo sería lógico pensar que alguien de mi edad, a los 95, ya quiera morir, en mi caso es lo contrario. Y es porque sé qué es lo que hay más allá de esta vida. Y les puedo decir con certeza que definitivamente no es Dios. Hace ya medio siglo yo era un sacerdote católico, relativamente joven a mis 45 años. Por órdenes del clero fui reubicado de mi parroquia a una incluso más lejana, en una iglesia ubicada en una zona rural a las afueras de San Luis, en un pueblo que fue testigo de varias apariciones de la Virgen durante la época colonial. De ahí su nombre, Las Marianas. Aquel pueblo quedaba justo detrás de un cerro, por lo cual mi camino terminaría a los pies del mismo, para luego seguirlo en burro o a pie hasta llegar al poblado. Tomé un autobús intermunicipal, con solo mi valija, mi camándola, mi Biblia y la poca ropa que tenía. Emprendí lo que sería el viaje que marcaría mi vida. La carretera estaba cubierta por una delgada capa de neblina. Las ventanas empezaron a empañarse y esa fue la señal de que ya habíamos llegado a la serranía de San Luis. Llegué a la terminal y ahí estaba don Jacinto, un devoto que se ofreció a recogerme y a darme hospedaje la primera noche. Llegamos a su casa, cenamos y él me mostró la que sería mi pequeña habitación. Desde aquella casa se veía el Cerro Negro, cerro que cubría aquel pueblo misterioso, y sobre su cima se asentaba un aura gélida. Podría jurar que un pequeño destello de luz roja era perceptible desde la ventana. Sentía como si aquel lugar tuviera vida propia y se hubiese percatado de mi mirada. Poco a poco cedí al cansancio. Mis ojos empezaron a cerrar y me quedé dormido. Poco sabía yo que aquella noche sería la última noche en la que dormiría tranquilo. Al día siguiente, al pie del cerro, me esperaba don Jacinto. Él me facilitó uno de sus burritos y me dijo: «Vaya con cuidado, padre. Este cerro es engañoso. Usted solo siga al animalito, que él lo guiará. Que Dios lo acompañe». Que Dios lo acompañe. Si les soy sincero, siento que Dios se quedó a los pies del cerro aquel día. Al subirme al animalito, y conforme íbamos avanzando, empezó a retroceder poco a poco, como si presintiera lo que estaba por ocurrir. Traté de hacerlo avanzar, pero era en vano, y tampoco quería forzarlo. Así que dejé que se devolviera. Lo acompañé de vuelta hasta el pie del cerro, lo dejé ahí y seguí mi camino a pie. Mientras avanzaba por aquel sendero, solo pensaba en el por qué se me había mandado a este lugar, por qué ese cambio tan repentino. Nunca se me dieron detalles, pero pronto averiguaría por qué.
Llegado el mediodía ya podía ver la torre de la parroquia y parte del pueblo. Con suerte llegaría antes de que se pusiera el sol y estaría en mi nueva parroquia. A un poco más de la mitad del sendero, a eso de las 3 de la tarde, el cielo se oscureció de repente. Poco a poco empezó a descender una neblina que cobijó todo el pueblo. Y otra vez, aquella aura helada se hizo presente. Y pude notar aquel brillo rojizo que pensé haber visto la noche anterior. El viento empezó a soplar fuerte. Las aves empezaron a revolotear y llámenme loco, pero era como si la tierra estuviera llorando, porque sentía un lamento muy pero muy leve. Aceleré el paso, pero no podía quitarme la sensación de que estaba siendo observado por algo. Llegué a eso de las 5 de la tarde al pueblo. La neblina aún seguía ahí. Solo podía distinguir una que otra sombra, uno que otro farol. Todo estaba tan callado, tan ominoso. Caminé a la parroquia, pero no había nadie para recibirme. Dejé mis cosas en la alcoba y salí a recorrer el lugar, a conocer aquel pueblo, a familiarizarme con la gente, con mis fieles, a los que se supone iba a guiar y proteger. Salí y la neblina ya se había disipado, y pude tener una mejor vista de aquel lugar, un lugar austero, viejo, con unas escasas almas vagando por las calles y entre los edificios de adobe y piedra. Yo intenté saludarlos, pero era como si me tuvieran miedo. Algunos me ignoraban, otros se asomaban por la rejilla de las ventanas y al notar que me percataba de sus miradas, solamente cerraban la cortina. Extrañado, solo me quedé viendo a mi alrededor y noté que una de las casitas, contrario a las demás, tenía una luz encendida, una luz muy tenue proveniente de una lámpara de querosén. Al lado de la puerta, un letrero de Coca-Cola ya oxidado y malgastado indicaba que aquello era una tienda de abarrotes. Me acerqué y toqué la rejilla. ¿Buenas? Buenas. ¿Qué se le...? Padre. ¿Usted es un padre? La señora, que inicialmente me había contestado con un tono malhumorado, pronto lo cambió por uno de lo que parecía ser alivio. Por su reacción, deduje que el puesto de mi predecesor llevaba vacante un buen tiempo. Sí, de hecho me acaban de reubicar y a partir de hoy yo soy su nuevo párroco. Pero dígame, ¿por qué la gente está tan asustada? ¿Por qué no hay nadie en las calles? ¿Qué es lo que pasa? La señora empezó a llorar y yo no entendía por qué. No entendía por qué esa felicidad y ese alivio de verme. Pero pronto noté que su mirada pasó de neutra a terror puro. Sus ojos estaban anclados al cerro y casi al instante, al unísono, comenzaron a sentirse unas voces que venían con el viento, lo que parecían ser letanías. Algunas rezaban el Ave María, otros el Padre Nuestro. Distintas oraciones empezaron a hacerse eco entre las calles de aquel pueblo fantasma. Aquellas oraciones se fundían con repentinos llantos y gritos que contrastaban con unas risas provenientes de Dios sabe dónde. Antes de que pudiera voltear, la puerta de aquel lugar se abrió y de un jalón fui arrastrado hacia adentro. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. La señora estaba en estado de shock. Yo traté de tranquilizarla,
Quería salir a ver qué era lo que estaba sucediendo en aquel lugar, pero antes de que pudiera hacerlo, me agarró fuertemente del brazo. Padre, por lo que más quiera, no salga de aquí. No vea por la ventana. Pero ya era demasiado tarde. Ahí estaba yo en la ventana, viendo horrorizado cómo 3 figuras descendían del cerro. 3 apariciones marianas. 3 Marías. Una de negro, una de rojo y una de blanco. El sol se estaba poniendo, pero justo al posarse aquellas figuras en toda la mitad de la plaza, todo se oscureció. Aquella oscuridad fue el preludio del infierno en la tierra. El cielo se tiñó de rojo, como si todo el lugar tuviese un filtro. Todo esto seguido de un temblor que hizo que las pocas instalaciones eléctricas del pueblo empezaran a fallar. Y la cereza sobre el pastel, lo que más me atemorizó por algún motivo, fue el sonido de unas trompetas que se escuchaban en la lejanía. Un sonido que cortaba el aire, como si anunciara la llegada de aquellas cosas. Y entre risas, llantos, rugidos, aquellas 3 apariciones de María surcaron el cielo de las Marianas. Algunas ventanas se rompieron solo por los gritos de aquellos espectros. Y ahí estaba yo, inmóvil, sintiendo como el líquido cálido que almacenaba mi vejiga ahora se escurría por mi pierna. Traté de agarrar la camándula que colgaba de mi cuello, pero al tocarla ésta se reventó y todas las cuencas salieron disparadas por el lugar. Fue ahí que supe que mi fe no serviría de nada, que lo que sea que estaba allá afuera era más fuerte que mi fe, y por consiguiente, más fuerte que Dios. Un último rugido se sintió en toda la casa, y ahí se detuvo todo. Sentí que mi nariz estaba sangrando, y entre lágrimas y miado hasta los talones, salí corriendo a resguardarme a la parroquia, dejando a aquella pobre mujer atrás a su suerte. Al llegar, estaba mareado, me sentía débil, y sin previo aviso me desmayé. Aquella noche, soñé con ellas, pero más que un sueño producto de mi trauma y mi sugestión, fue una visión. Ellas vinieron a mí, vinieron con un mensaje. Dios está muerto, y tú también lo estarás. Desperté de golpe, tirado en el suelo. Mi cabeza era un festival de pulsaciones y vértigo. Me incorporé y arrastrando los pies llegué al cuarto. En la pared estaban grabadas 3 cruces. No eran cruces invertidas que muchos erróneamente toman como un sacrilegio y burla a Cristo. No, eran 3 cruces normales. Y aquello, a mi parecer, fue el mayor escupitajo en la cara de Dios, ya que dejaban en claro que aún dentro de su casa, su jurisdicción era absoluta. Mi mirada prontamente se dirigió a la parte de abajo del muro, en donde había una especie de apertura, un ladrillo mal puesto. Me agaché instintivamente removiendo aquel ladrillo, y del otro lado habían 2 pupilas lechosas, cuales ojos de un invidente, viéndome. Empecé a quitar ladrillo tras ladrillo, hasta que estaba frente a frente con un rostro desconocido, pero sabía muy bien quién era. Lo sabía por el alzacuellos blanco que tenía como mordaza. Nunca pensé que esa sería la forma en la que conocería a mi predecesor.
Caí sentado y empecé a retroceder alejándome de aquella escena. Para mayor infarto, mi espalda chocó con lo que parecían ser las piernas de alguien. Di un grito y cuando volteé, detrás de mí había una mujer. Bueno, era prácticamente una niña. No tendría más de 20 años. Con la respiración agitada y el corazón a 1000, la vi de pies a cabeza. Quise contarle lo que había visto hace un instante, pero no sabía si iba a creerme o si pensaría que estoy loco. Además que para mí solo era mi imaginación jugándome una mala broma. Pero antes de que pudiera pronunciar palabra alguna, ella ya estaba hablando. Así que usted también las vio. Esas cosas. Sí. ¿Qué son? No lo sé. No lo sabe nadie. Según me contaba mi abuela, aquellas cosas ya estaban aquí cuando ella nació. Y ha sido así desde varias generaciones. A lo largo de la historia de este pueblo se han traído muchos chamanes, brujos, rezanderos, pero nada parece ahuyentarlas. ¿Qué le pasó al otro sacerdote? La niña tragó en seco y se quedó un buen rato en silencio. Un día, a nuestro pueblo llegó un cura que había sido enviado directamente desde Roma. Cuando llegó todo fue muy normal. Era como si aquellas mujeres nunca hubiesen existido. Pensamos que su presencia de alguna manera habría traído la tan esperada paz en el pueblo. Pero a los 10 días de su llegada, aquel cura salió como alma que lleva el diablo con todo y sus corotos al hombro. La gente del pueblo lo siguió, preguntándole qué estaba ocurriendo. Él se negó a dirigirnos la palabra y solo se fue adentrándose en el cerro. A medida que se perdía en el horizonte, se escuchaba una especie de risa burlona en el aire. Y luego, aquellas trompetas. Al amanecer, con el primer rayo de sol, también se escuchó el grito de Amanda, la doñita de la tienda. Creo que ya debe haberla conocido. Había descubierto la cabeza del cura en la entrada del pueblo, con el alzacuellos en la boca. De sus orejas salían estas moscas verdes, repugnantes. El grito hizo que obviamente todos saliéramos a ver qué estaba pasando. Y para mayor impacto de todos los presentes, cuando llegamos ahí, a aquella escena, todos vimos como la cabeza del cura empezó a mover los labios y a hablar. De ella salía la voz de una mujer, ronca, aguardientosa. Malos hijos, ¿por qué abandonan a su madre? Después sonrió y se escuchó un grito agudo en todo el lugar. Todo el mundo empezó a correr por su lado. Nadie se atrevió a salir de sus casas desde ese día hasta recientemente. De hecho, ningún local ha abandonado el pueblo nunca. Solo los forasteros parecen poder salir y entrar a voluntad. Pero parece que nosotros no. Es como si estuviéramos anclados a estar aquí. Y nuestros sacerdotes también. De hecho, todos nuestros sacerdotes vienen a morir aquí. Y no quiero asustarlo, padre, pero usted ya no puede irse. Usted ya les pertenece. Yo solo me quedé pasmado ante tal situación. Fue en ese momento que comprendí la complejidad de lo que había visto unos momentos atrás.
aquellas cruces en la pared, aquella cabeza cercenada, no eran más que una advertencia, una muerte anunciada, y mi destino si me atrevía a aventurarme de vuelta a las afueras de aquel pueblo. Justo antes de que pudiera preguntar algo más, entró una señora a mis aposentos, una mujer de unos 40 años como mucho, al parecer la madre de la joven, quien la regañó por haberse atrevido a entrar así sin avisar. Yo le dije que estaba bien, que no era problema. Se presentó como Adriana y a su hija como Elvira. Era una mujer soltera muy devota y me dijo que su familia siempre había ayudado en la iglesia durante generaciones. Me preguntó si la niña me había causado alguna incomodidad de algún tipo y le dije que no, para nada. Solo sonreí y la invité a tomar un café. Ella me puso al día con la historia del pueblo, con la gente, etc. Pero en ningún momento mencionó lo que había pasado con mi predecesor. Y Elvira solo estaba ahí sentada, en silencio, escuchando cada palabra de la conversación que sostenía con su madre. Al final se despidieron y la niña, al acercárseme para que yo le diera la bendición, me dijo: acuérdese que usted ya no puede irse, padre. Después de aquello yo me propuse alistar todo para dar una misa. Soné las campanas y poco a poco la gente empezó a llegar. Los rostros de gente normal, como si hace poco no hubiese habido un incidente con 3 espectros profanando la imagen de nuestra Madre Santa. La esperanza es dicha, o al menos eso dicen. Pero al mismo tiempo era como si estuvieran felices de verme. Todo aconteció sin ningún contratiempo, y al terminar me dispuse a presentarme y a conocer a los feligreses. Y al irse todos, me acosté en mi cama y procedí a cerrar los ojos. Al despertar, empecé a preparar todo para la misa diurna, y ahí noté que la puerta de la iglesia estaba abierta de par en par, y en la entrada estaba la niña Elvira, quien curiosamente me pidió que si podía confesarla, a lo cual acepté. En el confesionario, ella dijo que el día anterior había algo que me había ocultado. Acérquese. Acérquese. La escuché decir. Yo me acerqué. Tal vez no me crea, padre. ¿De qué hablas? Verá, padre, ayer dijo que ella había visto la puerta de la capilla abierta y que al entrar escuchó la voz de un hombre proveniente de mi habitación, y que cuando se acercó a la puerta me vio a mí arrodillado frente a la pared, extendiendo mis brazos en señal de alabanza, con la cabeza inclinada hacia atrás y los ojos completamente en blanco, recitando una frase en un lenguaje desconocido, mientras que mi rostro se contorsionaba de tal manera que parecía que estuviera haciendo muecas. Yo solo retrocedí en el confesionario. Estaba aterrado. Era poco para poder describir lo que en verdad sentí en ese momento. Cuando del otro lado
De su lado empecé a escuchar cómo sollozaba. ¿Elvira? Padre, acérquese. Acérquese, padre. Corrí la pequeña ventanilla que nos separaba. Pero al hacer eso, del otro lado del confesionario no había nadie. Salí de inmediato y noté que todo estaba a oscuras. No fue sino hasta ese instante que revisé mi reloj de pulso que me percaté que marcaba las 2 de la mañana. Frente a mí, frente al banco que estaba enfrente mío, vi a la niña Elvira. O bueno, a lo que parecía ser la niña Elvira, sentada, con sus manos entrelazadas como si estuviera rezando. Y atrás de ella, 3 figuras femeninas que ya me eran familiar. Salí corriendo de la iglesia sin importarme la hora. No me importaba dejar equipaje, no me importaba un demonio, mis pertenencias. Solo quería salir corriendo de ahí. Cuando salí del pueblo, seguí corriendo en línea recta, pero no dejaba de pensar en lo que me había dicho Elvira, en las palabras que susurró la cabeza de mi predecesor. Malos hijos, ¿por qué abandonan a su madre? Por cada árbol que pasaba, parecía que salieran 10 más de la nada. Y aquella frase se repetía una y otra vez en mi cabeza. Se hacía eco por cada rincón de mi subconsciente. Hasta que a lo lejos vi una luz proveniente de alguna casa, pensé. Una luz que parecía ser una esperanza para mí. Así que corrí más rápido todavía. Llegué hasta la fuente y noté que provenía de una ventana que pertenecía a una casa bastante grande. Los muros estaban hechos de piedra gruesa, y noté que la puerta trasera estaba entreabierta. Así que entré, solo para darme cuenta que estaba de vuelta en la iglesia. No había otra explicación para todo lo que estaba pasando en aquel momento. Yo, aún procesando lo que estaba ocurriendo, me desplacé por aquella capilla vacía, una capilla repleta de imágenes de íconos religiosos que, más que hacerme sentir protegido, solo alimentaban mi miedo. Venga, padre. Podía escuchar levemente lo que parecían ser pasos de unos pies descalzos de varias personas, como si un grupo entero estuviera corriendo por el salón. El sonido solamente se hacía más y más fuerte conforme me adentraba en la oscuridad de aquella maldita iglesia, y podía sentir varios ojos clavándose en mi nuca. Podía sentir la respiración, el aliento fétido de lo que fuera que se ocultara ahí soplándome en la cara. Las estatuas que adornaban el templo parecían seguirme con la mirada, y los ojos benevolentes de aquel nazareno que se alzaba sobre el altar ahora parecía la mirada de un dios iracundo. Aquellas voces parecían venir del techo de la iglesia y fue ahí que mi atención se dirigió a una figura que estaba frente a una de las estatuas de la Virgen. ¿Elvira? ¿Elvira, eres tú?
¿Qué haces aquí? La niña Elvira estaba al parecer en una especie de trance rezándole aquella imagen. Recitaba las oraciones a una velocidad increíble. Casi que no podía entender lo que estaba diciendo, solo podía ver cómo su mandíbula se movía de arriba a abajo. Y a medida que me acercaba a ella, empecé a notar un olor bastante desagradable. Un olor a cuero curtido. El olor semejante a la carne humana quemándose. Y al llegar a su lado vi cómo ella estaba llorando con los ojos abiertos de par en par, pero al mismo tiempo sonreía, dejaba salir carcajadas como si estuviera extasiada, como si aquel dolor le provocara placer. De un golpe le tiré la veladora y traté de sacudirla para que reaccionara, pero ella solo seguía rezando y solo seguía riéndose. Aquellos ojos espeluznantemente expresivos voltearon a verme y yo, presa del pánico, empecé a retroceder. Las pisadas empezaron a escucharse cada vez más cerca y noté cómo la mirada de Elvira estaba fija en el cielo raso de la capilla. La niña levantó su mano y con sus dedos señaló hacia arriba. De repente las llamas de las pocas velas que estaban encendidas se avivaron de golpe, llegando hasta el techo e iluminando toda la capilla. Las paredes del lugar estaban cubiertas por huellas de pies, de unos pies descalzos, huellas que eran aparentemente negras, pero estoy 100% seguro de que aquello era sangre. Al seguir con mi mirada la dirección hacia donde estaba apuntando el dedo de Elvira, vi a aquellas mujeres, aquellas vírgenes pegadas al cielo raso, de cabeza, como si de unos murciélagos se tratase. Solo estaban ahí, a la expectativa de cuál sería mi próximo movimiento. Dirigieron sus miradas a la puerta principal de la capilla, la cual estaba abierta, y se podía ver una densa niebla que alcanzaba a cubrir todo el pueblo. Apenas podían distinguirse una que otra casita y parte de la plaza que estaba al frente. Una atmósfera roja cubría todo el pueblo. Era como si el monte se hubiese incendiado o un volcán hubiese hecho erupción y hubiese teñido el cielo de un rojo tan intenso que parecía el mismísimo infierno sobre la tierra. Y en el medio de la plaza, en la mitad de aquella niebla, se alzaba la figura de un hombre alto, que vestía de sombrero, parecía traer un traje negro, pero no podía distinguir quién era. Aquel hombre extendió su mano como una invitación a seguirlo, y ahí las trompetas empezaron a sonar de nuevo. Y entre carcajadas, blasfemias, gritos y demás, las tres Marías salieron volando de la iglesia para pararse al lado de aquel hombre, quien con sus brazos largos las acercó a él, solo para perderse poco a poco entre la niebla. Rápidamente traté de estabilizar a la joven Elvira. Quería salir, pero no sabía si aquellas cosas seguían ahí. Vi el reloj y noté que ya marcaban las 6 de la mañana. Los primeros rayos del sol empezaron a inundar la capilla, y en ese momento vi que ya no habían huellas. No había ningún daño. Las estatuas seguían siendo igual de inexpresivas, y hasta por un momento pensé que todo aquello había sido sugestión mía. La niña abrió sus ojos y estaba asustada, lógicamente. Preguntaba por su madre y que por qué le dolía la mano. Yo la abracé y traté de calmarla. No supe qué decirle. La verdad, pues, no sabía cómo iba a reaccionar y era mejor evitarle un shock. Ya suficiente tenía con el daño en la mano. Procedí a cubrirla con una manta y la llevé cargada hasta su casa. Al cruzar las calles de aquel pueblo noté que todo estaba muy tranquilo. Los pocos habitantes empezaban a salir de sus casas rumbo a sus pequeños puestos de trabajo, talleres, tiendas, como si nada hubiese pasado.
y no sé si aquella indiferencia era costumbre o ya era resignación, pero no era normal. De eso sí podía estar seguro. Al llegar a la casa de Elvira, su madre no parecía estar preocupada. Es más, ni siquiera se inmutó por la herida de la niña. Solo se disculpó y dijo que su niña era sonámbula y que a veces sucedía que se escabullía en medio de la noche. Acto seguido me cerró la puerta en la cara y no dijo más palabra. De camino a la iglesia, la mirada de la gente del pueblo era extraña. Algunos me veían con lástima, otros me veían con rabia. Podría decir que incluso tenían miedo de acercárseme. Psst, padre, venga. Amanda, la señora de la tienda con la que primero hablé al llegar al pueblo, me estaba llamando desde su ventana. Al principio dudé en acercarme, pero luego noté que estaba viendo de un lado a otro como si estuviera asegurándose de que nadie nos fuera a ver. Así que supuse que eso tal vez tendría que ver con lo que fuera que estuviera sucediendo ahí. Al entrar, lo primero que me dijo fue: la niña volvió a escaparse, ¿cierto? Sabía por boca de la madre que Elvira ya se había escabullido anteriormente, pero sentía que había detalles que no me había contado. Amanda la vi muy nerviosa, pálida, como si tuviera miedo de que nos estuvieran observando, y la verdad no la culpo. Esto ya ha pasado antes, ¿no?, le pregunté. Sí, padre. Verá, la niña Elvira es especial, me dijo Amanda, y entonces me contó la historia. La niña desde pequeña decía que las estatuas de la iglesia le susurraban cosas, que podía escucharlas hablarle, que la venían a visitar en sus sueños y le decían que tenía una misión por cumplir. Muchas veces la niña se escapaba y la encontraban dormida sobre los bancos de la capilla. Incluso la gente empezó a creer que estaba loquita, y algunos le tenían o le tienen miedo por eso mismo. Y una de las tantas noches que se escabulló, Amanda decidió espiarla por la ventana. Y mientras ella caminaba por la plaza principal, Amanda se dio cuenta de que no estaba completamente sola. A su lado, un hombre alto, de sombrero, completamente de negro, la llevaba de la mano. No parecía tener un rostro, o por lo menos no tenía rasgos definidos. Era como una especie de sombra más que nada. Amanda me comentó que se escondió para no ser vista. Una madrugada que Amanda se levantó más temprano de lo habitual, se sentó en la sala con un cigarrillo y un café a ver por la ventana, cuando de repente escuchó un alboroto. Los gritos de un hombre que provenían de la entrada del pueblo. Amanda me comentó que por inercia salió a la calle a ver qué sucedía, y llegando casi a la entrada, venía la pequeña Elvira con la cabeza del cura en sus pequeñas manos y el alzacuello en su boca. Amanda gritó tan fuerte que despertó a medio pueblo, y Elvira, sonriendo, solo tiró la cabeza de aquel desdichado hombre a los pies de Amanda, solo para darse la vuelta y perderse entre el monte. Amanda la siguió con la mirada como se perdía de lejos, y a mitad de este monte vio aquellas 3 figuras femeninas que se alzaban por encima de los cactus, y a Elvira caminando de la mano de aquella cosa otra vez. Aquella revelación fue también la última conversación que tuve con Amanda. A la mañana siguiente, una serie de llantos y gritos de auxilio me alertaron. Al salir, vi que en la plaza principal alguien o algo había puesto el cuerpo ensangrentado de Amanda en forma de cruz en mitad de la plaza. Y entre la multitud
podía ver a Elvira de la mano de su madre, sonriendo, como si disfrutaran del sangriento espectáculo. Y en el aire, muy levemente, se escuchaban otra vez aquellas carcajadas, como quien dice: mira lo que le pasa al que trata de hacerme frente. Estaba más que claro que no podía irme de ahí. Y así, en resignación y en medio de fenómenos inexplicables, pasaron los meses. Pero llegó el día que marcó el principio del fin de mi pesadilla y dio inicio a una crisis con la que tengo que lidiar hasta ahora, hasta el día de mi muerte. Ese fue el día que descubrí la verdadera naturaleza de las Tres Marías, de Elvira, de su madre Adriana. El día que descubrí la historia de aquel pueblo. Y ustedes creerán que lo primero que hice fue agradecer a Dios porque por fin me había hecho caso, ¿verdad? Pues sí, la verdad, Dios sí me escuchó, pero no de la manera que creen. Él siempre estuvo conmigo, solo que nunca estuvo de mi lado. Al entierro de Amanda no asistió nadie. Pudo más el miedo que tenía la gente del pueblo hacia aquellas cosas que el propio cariño que le tenían a la difunta. Yo solía llevarle flores frecuentemente y un día noté que no estaba solo. En aquel cementerio estaba también el sepulturero, un muchacho bastante joven, de unos 20 años más o menos. Y en medio de aquel camposanto adornado por lápidas cubiertas de maleza, aquel joven se encontraba recogiendo las flores secas de las tumbas y cambiándolas por nuevas. Nos saludamos y estuvimos conversando un rato, hasta que me dijo: «Padre, yo ya cumplí con mi deber, así que si no le importa me retiro. Y usted debería hacer lo mismo. Y si me permite el atrevimiento, le aconsejo que se mantenga alejado de esa doña y de su hija. Desde que esa familia llegó a las Marianas, este pueblo se convirtió en un infierno». ¿Desde que llegaron?, le pregunté. Pero si Adriana me había dicho que habían servido aquí por generaciones. «No, hombre», dijo el joven un tanto obstinado. «Perdón, padre. Mire, después de lo que pasó no debería contarle esto, pero solo se lo comento para que ande con cuidado. Cuando yo era un chamaco, a este pueblo llegó aquella mujer, Adriana. Era una mujer muy hermosa, joven, también se veía que era bastante devota. Simplemente llegó de la nada y apareció en la entrada del pueblo y se asentó aquí. A los pocos meses conoció a un joven llamado Guillermo, con quien se casó al poco tiempo. Se fue a vivir con él y todo, pero aquel matrimonio no duraría mucho. Adriana no podía concebir hijos. Cada vez que trataban, ella tenía abortos espontáneos, y las pocas veces que logró dar a luz, los niños ya nacían muertos. Aquello la devastó y Guillermo la abandonó a su suerte en el pueblo al poco tiempo. Simplemente un día tomó sus maletas y se fue. Nunca más se supo de él. Adriana, después de aquello, se la pasaba en la iglesia día y noche. Se aferró mucho a su fe. Incluso se amanecía fuera de la iglesia rezándole a la estatua de la Virgen que está en la urna de cristal, pidiéndole que le diera un hijo. Y así pasaron los meses. Se le veía vagar por las calles del pueblo, muy desaliñada. No dormía casi, se notaba que no se estaba alimentando bien. Un día, como cualquier otro, la vimos caminar por las calles del pueblo, desvariando. Reía y lloraba al mismo tiempo. Se dirigía a la salida y nadie trató de detenerla porque ya la dábamos por loca. Así que
Sin más, ella simplemente se perdió en el monte y no volvimos a verla. Sin embargo, Adriana regresó. Regresó una semana después, con el cabello parcialmente blanco, como si hubiese pasado ya un tiempo por allá afuera. Pero lo que más nos llamó la atención fue que en sus brazos cargaba una niña muy, muy pequeña, tan pequeña que cabía en la palma de su mano. Fue después de la llegada de aquella niña, de la llegada de Elvira y de Adriana, que aquellas cosas bajaron del cerro. Siempre se nos había dicho que aquel lugar estaba maldito. Incluso desde los tiempos de nuestros abuelos, siempre se ha comentado que los que suben nunca se vuelven a ver. Hubo muchos de los nuestros que se aventuraron, padre, solamente para ser encontrados a las semanas, muertos, mutilados a veces de maneras indescriptibles. Solamente 2 niños que se habían perdido sobrevivieron, pero morirían a los pocos días. Cuando los cuestionamos y les preguntamos que dónde se habían metido, lo único que podían decir era que habían hablado con Dios, que habían visto a Dios. Nunca entendimos por qué, pero desde aquel día, la gente decidió llamar a aquel cerro el Cerro de Dios. Y es por eso también que aquí nadie se ha atrevido a irse, padre. Lo que habita allá arriba está para asegurarse de que nos quedemos aquí. El que llega a las Marianas no puede volver a irse. Mejor dicho, Dios no quiere que se vaya. Todo el pueblo eventualmente empezó a temerle a Adriana y a Elvira. La única persona que no les mostró miedo fue doña Carmencia, quien al ver a Adriana llegar con una niña tan delicada en sus brazos, le abrió las puertas de su casa. Esa doñita era una santa. Fue la única del pueblo que acogió a la pequeña Elvira, aun cuando a Adriana le seguían dando sus episodios. De hecho, la casa donde viven ahorita era la de Carmencita. Ella está enterrada ahí, apuntó el muchacho con su dedo a una tumba que estaba a pocos metros de nosotros. Fue como una abuela para Elvira, pero lamentablemente, pues, falleció cuando ésta apenas era una niña. «¿Sabe, padre?», dijo el muchacho. «La gente dice que Adriana le ofreció su cuerpo al diablo para que le diera su tan deseada hija. Es por eso que le tienen tanto miedo. Pero bueno, padre, ya estuvo bueno de charla, ¿no? Mejor nos vamos. No vaya a ser que esas cosas nos agarren con los calzones abajo». Dicho esto, el joven se perdió entre las tumbas y yo regresé a mis aposentos. Al llegar a la iglesia intenté dormir, pero no podía evitar pensar en lo que aquel joven me había contado. Si aquello era cierto, la naturaleza de Elvira era mucho más siniestra de lo que me imaginaba. Ya estaba quedándome dormido, pero una risa de mujer proveniente del altar hizo que me levantara de la cama de un solo salto. Me dirigí al lugar, a oscuras, y ahí estaba Adriana sentada en uno de los bancos, viendo al Cristo del altar. Estaba estática. Sonreía de oreja a oreja, pero había algo que no cuadraba. «¿Qué hace aquí, Adriana? ¿La puedo ayudar?». El aire de aquel lugar estaba helado. Podía ver mi aliento al hablar. Los vitrales estaban empañados, incluso los monumentos tenían gotas a causa de la condensación. La temperatura y el ambiente eran abnormalmente bajos. Ellas son tan hermosas, ¿verdad?, dijo refiriéndose a las vírgenes que adornaban el templo. «Sé que tú no podías tener hijos», le dije acercándome lentamente. «Sé que le pediste a Nuestra Señora que te concediera el milagro, pero dime, Adriana, ¿a cambio de qué?
¿qué te pidió Dios a cambio de tu hija? ¿De quién es hija la niña Elvira realmente?, le pregunté, temblando. Quería saber la respuesta, quería poder llegar al fondo de todo aquello, pero al mismo tiempo no estaba seguro si estaba preparado para saber el verdadero origen de aquella niña. Ya sé que le contaron, padre, de Guillermo, de mi llegada. Conforme me acercaba, me daba cuenta de que algo estaba muy, muy mal. Escuchaba el sonido de las gotas golpear contra el piso, y fue ahí que la luz de la luna iluminó el rostro de Adriana, bañado en sangre. Di un paso atrás y sentí chocar con alguien que me susurró al oído: Bendito sea el fruto de tu vientre. La sombra en el piso dibujaba la silueta de una niña, pero al voltear, detrás de mí ya no había nadie. Solo escuché los pasos descalzos salir por la puerta principal hacia la calle. Ese acto tan horripilante fue una especie de señal para el pandemonio que venía en camino. El Viernes Santo de aquel año fue el viernes que marcó el principio del fin. El día transcurrió con normalidad. Yo estaba en la plaza haciendo unas compras, cuando de repente escuché el murmullo de personas, de una aglomeración que iba creciendo poco a poco. Fue ahí que noté que frente a la iglesia una multitud estaba empezando a reunirse, y el olor a humo me llegó de golpe. Fue cuestión de tiempo para ver cómo las llamas empezaron a consumir todo a su paso. Empezó por la iglesia, pero pronto ya se había engullido el pueblo entero. Fue en ese momento que un viento fuerte rugió. Con ese viento llegó el sonido de aquella trompeta, de aquella señal que ya marcaba que el fin estaba cerca. La tierra empezó a moverse, empezó a agrietarse, las calles empezaban a abrirse de par en par tragándose a los edificios. Y fue ahí que mi mirada se dirigió sobre el campanario de la iglesia, donde se alzaba la figura de un hombre, aquel hombre de negro. Entre el humo y los escombros se veía aquellas figuras bajarse de sus pedestales, como si aquellos santos a los que tanto tributo le rendimos nos estuvieran abandonando cuando más los necesitábamos. Después de aquel soplido, mis oídos se cerraron por completo. Solo podía ver la gente gritar al vacío. Las Marianas se estaba convirtiendo en el mismísimo infierno en la tierra. La gente lloraba, podía ver la desesperación en sus rostros. Vi a una anciana arrodillarse frente a la iglesia, con sus manos extendidas al cielo como reclamándole a Dios, solo para ver cómo un pedazo de escombro acababa con su vida. Volteé mi mirada hacia la plaza y ahí en medio de ella estaba Elvira. Yo corrí hasta la niña y la abracé, en un intento inútil por protegerla. Pero al alzar mi mirada, vi que detrás de ella estaban aquellas cosas, las tres Marías y aquel hombre de negro. Llorando, empecé a suplicarles que se detuvieran, y en ese instante, las suaves manos de la pequeña Elvira tomaron mi rostro. Lo alzaron. Me vio fijamente a los ojos y noté cómo los labios de Elvira empezaron a abrirse. De su boca salió una voz de ultratumba, gruesa, la voz de un hombre, una voz que retumbaba en lo más profundo de mi cabeza. Lo que dijo después es lo que hasta el día de hoy no me deja dormir. Huye, hijo, corre, llévale las buenas nuevas al resto. Diles que su tan esperado Mesías ha nacido. Elvira se alejó de mí hacia donde estaban aquellas cosas.
tomó la mano del hombre y, volteando a verme, apuntó con su mano hacia el cerro. La señal era más que clara. Huí como un cobarde mientras aquel pueblo entero me maldecía por dejarlos a su suerte. Cuando estaba a mitad del cerro, volteé solamente para ver cómo el pueblo estaba engullido en llamas. Y aún a lo lejos, escuchaba esas risas, las oraciones, los gritos de la gente de las Marianas cayendo calcinados uno por uno. Entre lágrimas corrí chocando contra las rocas y las espinas, con la piel en carne viva y quemaduras en todos lados. Cuando llegué a los pies del cerro, del otro lado donde estaba el rancho de don Jacinto, me dirigí hacia el rancho para ver si había alguien que pudiera brindarme ayuda, pero al llegar, la casa estaba completamente vacía, desocupada. Salí de vuelta hacia la parte de afuera y ahí vi que en el pequeño corral que tenía estaba amarrado el burrito que me había prestado aquel día que viajé. O al menos eso pensé, pero al acercarme noté que no era el mismo. Este animal era una bestia enorme. Sus ojos eran de un rojo intenso y su pelaje completamente negro. Lo escuché reír y blasfemar, y fue en aquel momento que me desmayé. Después de recobrar el conocimiento, tengo muchas lagunas mentales. Sé que en algún punto, no sé cómo, logré tocar carretera. Fui recogido por un señor que venía en su troca, quien amablemente me llevó a la clínica más cercana. Solo recuerdo que durante el trayecto, aquel hombre me preguntó que qué me había pasado, pero yo solo rompía en llanto una y otra vez. Cuando traté de contarle lo que había sucedido, en el momento en el que le comenté que me había aventurado atrás de aquel cerro, aquel hombre abrió los ojos y empezó a persignarse. No mames, padre, tal vez usted no crea en leyendas, pero por esta región ese lugar se conoce como la puerta al purgatorio. Muchos han visto ver gente caminando a los pies de aquel cerro, gente que simplemente se desvanece en el aire. Algunos que se han atrevido a acercarse dicen que sienten una energía pesada, como si aquel lugar existiera en otro plano. Hay algunos que se han atrevido a cruzarlo, pero nunca más se ha vuelto a saber de ellos. Y en otros casos ha habido gente que se sabe que ha ido a aquel lugar a explorarlo y se les encuentra varias semanas después, muertos, mutilados, asesinados de maneras horripilantes, a cientos de kilómetros de distancia. Padre, por aquí la gente dice que aquel lugar está abandonado por Dios, pero yo creo que Dios está más presente en esta zona que en cualquier otra parte del mundo. Aquella frase me acompañaría hasta el día de hoy. Durante mi estadía en el hospital fui visitado por mis superiores en Roma, pero luego de comunicarles lo sucedido, me tacharon de hereje. Fui removido de mi cargo sacerdotal al poco tiempo y hasta fui excomulgado. Lo gracioso es que aún así me obligaron a no decir nada. Fui amenazado incluso. Aún hoy me sigo preguntando si la iglesia sabía con lo que me encontraría detrás de aquel cerro. Si sabían con lo que me encontraría allí. ¿Quién habitaba aquel lugar? Tal vez eso nunca lo sepa. En cuanto al hecho de por qué sobreviví, estaba más que claro. Aquellas cosas solamente tenían una misión para mí, y era que yo viviera para poder contarlo, para que sufriera hasta el final de mis días como lo hago ahora. Conforme escribo esto, hay cosas que me quedaron más claras que el agua. De aquel pueblo solo pude salir porque ellos lo quisieron. Comprendí también que la obsesión de Amanda,
la llevó a ofrecer su cuerpo para cargar con la semilla de aquel ser que engendró a Elvira. Su misión fue clara: cargar con la hija de Dios y criarla, y el precio a pagar, las almas de un pueblo entero. Así como el Cordero de Dios murió por nosotros, ahora era nuestro turno de morir por él. En cuanto a la misión de Elvira, me es completamente desconocida, aunque sé que parte de su deber es juzgar quién vive y quién muere con mano de hierro, como un tirano divino. Lo único que sé con certeza es que su nacimiento marcó la llegada del segundo Mesías, y al contrario de lo que todos creen, no es un cordero benevolente. Con respecto a las 3 Marías y aquel hombre de traje, solo puedo argumentar, y sé que estarán de acuerdo conmigo, que Dios se manifiesta de muchas formas, que tiene varios rostros. Yo tuve que experimentar el verdadero rostro de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en su forma más pura, su forma de odio. Ahora que he envejecido y que la muerte toca mi puerta, no quiero cruzar el umbral, porque si el Dios que conocí en aquel pueblo es el mismo que me espera del otro lado, nada bueno le espera a la humanidad. Que esta historia sirva como testimonio para dejar en claro 2 cosas: que la generosidad de Dios nunca es gratis, y que los días de la humanidad están contados. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amén. ¿Les gustó este relato que acaban de escuchar? Si es así, me alegra mucho. No se olviden de darle pulgar arriba, de compartirlo con su familia y amigos y de suscribirse a este canal para más contenido como este. Sin más que añadir, los dejo en compañía de la noche y de todo lo que en ella se oculta. Mi nombre es Nictoria, y que la noche los bendiga.